La palabra. A continuación, hermanos, tenemos la proclamación de la palabra del Señor, que introduciremos con el texto de la Lectio Divina en Mateo 28, y leeremos del 1 al 20 en lectura alternada. Mateo 28, del 1 al 20. Dice así la palabra: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le verás, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En respuesta a esta lectura, cantemos el himno 44, Libro Santo por Dios inspirado. Himno número 44, Libro Santo por Dios inspirado, de la segunda parte, las Sagradas Escrituras, compuesto por Plutarco Arellano. Hablas de regias mansiones, de un destino feliz.
Hoy el título del mensaje es el triple oficio de la Iglesia. Dejo el lugar al anciano gobernante Gonzalo Reyes Pérez. Estemos prontos para oír y recibamos con mansedumbre la palabra de Dios. Así, puestos en pie, hermanos, acompáñenme en la relectura en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28. Releamos versículo del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Acompáñeme en una oración. Alabado Dios y Padre nuestro, bendito sea tu nombre. Como pueblo tuyo estamos aquí reunidos para proclamar tu palabra, para celebrar tus maravillas, para cumplir con la tarea que nos has dado, este triple oficio. Ayúdanos, Padre, a guiarnos por tu Espíritu Santo y que hagamos todo de acuerdo a tu voluntad. Que tu palabra nos la reveles, nos la sigas revelando, para que nosotros veamos tu rostro como tú quieres que lo hagamos, con tu poder, con tu soberanía, para que de esta manera nosotros no tengamos duda en obedecerte y cumplir con esta tarea que nos has dado. Gloria a tu santo nombre, bendito Dios. Invocamos tu Espíritu Santo para que nos dirijas en esta tarea, porque solamente en ti podemos cumplir con ella, solamente en tus fuerzas, y mirando a tu Hijo amado, nuestro Jesucristo, quien es el comandante de tu iglesia, cabeza de la iglesia, y que por él estamos ante tu presencia. En su nombre oramos y te suplicamos esto. Amén. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Ya desde este púlpito, el pastor Velázquez dictó una serie de sermones relacionados con la iglesia y sus oficiales. Dentro de esta serie de sermones pronunció uno con el título El triple oficio de la iglesia. En él nos decía que la iglesia tiene como vocación la proclamación de la palabra, y esta tarea se divide en 3 tareas, que es la adoración, la enseñanza y el evangelismo. Y somos culminados a cumplir con esta tarea. De hecho, muy atinadamente en el boletín del día de hoy se
se hace un resumen precisamente de esta tarea y se cita lo que aquí en ese sermón se nos explicó. La iglesia tiene una sola vocación, la predicación de la palabra de Dios, pero a la vez esta tarea la hemos desglosado en 3 oficios: adorar, es decir, presidir el culto de adoración; evangelizar, enseñar, y ninguna de estas 3 actividades puede estar en competencia una con otra. Ninguno de estos oficios debe preferirse respecto a los otros. Todo por igual debe ser cumplido. No es posible cerrar los templos y no celebrar el culto para salir a predicar. Y tampoco debe sacrificarse el ministerio de la enseñanza. Abordemos, pues, en su integralidad el triple oficio de la iglesia. Estas enseñanzas son tan oportunas en este tiempo de adversidad en el que estamos viviendo, en estas circunstancias. Ante esta emergencia sanitaria que se ha decretado por la pandemia de la COVID-19, fuimos en muchas ocasiones puestos en tela de juicio y estuvimos en la disyuntiva de cerrar las actividades o no. Estuvimos incluso a punto de cancelar el culto dominical, como lo hicimos con la escuela dominical. Estamos en estos días precisamente platicando como iglesia la manera de ordenar y reencaminar esa tarea y reanudar actividades que hemos suspendido, como la enseñanza. Estamos viviendo circunstancias difíciles. Nuestro pastor partió con el Señor, tenemos pocos oficiales y tenemos dificultades. Y estas enseñanzas son oportunas porque nos enseñan que debemos cumplir cabalmente con esta tarea, el triple oficio de la iglesia. El día de hoy, con esta participación en este mismo tema, el triple oficio de la iglesia, yo quiero hacer mención a 2 frases importantes que son como el marco en el cual se dio esta comisión. Estas 2 frases que son fundamentales también y que son las que nos deben animar para trabajar, para cumplir con esta tarea. Ciertamente no estamos solos, el Señor está con nosotros. Y es que cuando el Señor dio esta comisión a la iglesia, primeramente dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y después, cuando terminó de darles la tarea, dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esas 2 frases son muy importantes, fundamentales para animarnos a cumplir con esa tarea. De por sí, la propia actividad que se nos encomendó, las propias tareas, tienen su relevancia para la iglesia, para que la iglesia siga en marcha, para cumplir con este ministerio. Pero no solamente eso es lo que nos anima a seguir trabajando en nuestras debilidades, en nuestras dificultades, con nuestras dudas, en nuestra humanidad. Lo que nos anima es ¿quién dio esa comisión? Y es el Señor Jesús el que nos dio esa comisión. Pero lo importante más es saber cuál era su posición y el carácter con el que nos dio esa comisión. Él ya no era el siervo sufriente. Él ya era el soberano
el mayordomo por excelencia de la creación, había hecho una obra grande que le encomendó el Padre que hiciera. Esa obra que nos reinstaló nuevamente en el lugar que nos puso Dios al principio con Adán. Cristo era el soberano, el Redentor. Él el mismo que nos estaba comisionando, pero que también no nos dejaría solos. Él prometió y es fiel y verdadero. Está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy quiero comenzar este sermón reafirmando esto. Cristo, cuando comisionó a su iglesia a cumplir con estas tareas, lo hizo como Rey soberano. Lo hizo como el siervo glorioso, como el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Y también que el oficio de mayordomo de Cristo no ha cesado con la ascensión, continúa. Y con ese oficio es que Él está con nosotros, guiándonos a cumplir con esta tarea. Y esto es lo que debe animar nuestro trabajo como iglesia, nuestro testimonio. Porque el testimonio que se nos ha llamado se nos hace en su integralidad. Somos la iglesia como el cuerpo de Cristo y la iglesia como institución. Y en esos ambos sentidos nosotros debemos cumplir con la tarea. Pero ahora estamos haciendo énfasis en la tarea que se nos ha asignado como iglesia local, como iglesia institucional. Aunque debemos reforzar también el cumplimiento de esta tarea en toda la amplitud de la creación. Así que, para mostrar con la Escritura esto que estamos diciendo, es necesario, considero, irnos primeramente al origen, a la creación misma. Génesis 2, cuando el Señor crea al hombre, primero creó todas las cosas, la tierra, los cielos, los mares, los animales, todo. Primero hizo, por así decirlo, la casa. Y después, como no había quien la labrase, Dios creó al hombre y lo puso como mayordomo de la creación. Para que cuidarse del huerto y para que viviese en una comunión con el Padre, con Dios, en esa triple relación, con Él, con el mundo y con sus semejantes. Dios lo puso como corona de la creación. Sabemos el relato de la creación. Incluso aquí, por la gracia de Dios, cada domingo tenemos la oportunidad de leer y releer precisamente acerca del origen, la creación, cuando Dios puso al hombre. Podemos decir entonces que Dios puso al hombre como mayordomo de la creación. Y en su sentido más amplio, el concepto de mayordomía se refiere a la administración por parte del hombre de todo el mundo que Dios le ha dado para gobernar. El relato de la creación en el Génesis indica claramente que Dios colocó al hombre en su carácter de sugerente de Dios. Es el administrador del mundo. Esta era la noción que tenían
que tenía el pueblo del Señor y que debemos también tener nosotros. Esta noción que no era de los pueblos primitivos, sino que era el latido de fe de los hebreos, del pueblo de Dios, que recibió el concepto por revelación divina. De Jehová es la tierra y su plenitud, decía con el Salmo 24:1. Él la fundó y la afirmó. Pero a pesar de la grandeza del mundo, porque todo lo que el Señor creó era bello y en gran manera y manifestaba la gloria de Dios, a pesar de esa grandeza y de la abundancia de su plenitud, Dios no se olvidó del hombre. El escritor en Salmos, en el Salmo 8, del 3 al 9, expresa esta maravilla. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. La dignidad y grandeza del hombre se deben solamente al hecho de que Dios le ha dado su lugar como gobernante en la creación. La mayordomía encomendada al hombre es su gloria, pero en una gloria bajo Dios, cuyo nombre es glorioso en toda la tierra. Dios crió el primer hombre para ser la cabeza del pacto de la raza humana, para tener dominio, ejercer señorío, para rendir cuentas. Tenía una responsabilidad. Vino en obediencia en la triple relación de pacto en su reino, listo para obedecer. Su mandato, en otras palabras, para obedecer su mandato, vivir delante de su rostro, vivir corandeo, frente al rostro de Dios. El pacto que Dios hizo con el hombre, al igual que la mayordomía que le dio, une al hombre con sus semejantes y con el mundo, a la vez que con Dios mismo. Todos los hombres fueron representados en Adán. Dios hizo al hombre para cumplir ese oficio de siervo mayor, domo y custodio. El hombre sí podía, entonces, trasladándonos a estos tiempos, preocuparse por su hermano que está enfermo, preocuparse por su hermano que no tiene trabajo, preocuparse y ocuparse en ayudar a su semejante, a no ser indiferente ante un gobierno que no obedece la ley de Dios, ante un sistema que no es de acuerdo a los principios establecidos con Dios para el gobierno, para el Estado. El hombre podía obedecer, pero oh, sorpresa, viene la caída y también está el relato en la Escritura, en el Génesis 3. El hombre desobedece a Dios. Conocemos perfectamente este relato.
el hombre no se conformó ser la corona de la creación. Quería ser como Dios. No quería estar ligado a Él. Quería hacer lo que Él quisiera. Gobernar para su propio beneficio. Cuidar de su prójimo por un interés personal. Y así. El pecado, eso es algo importante. El pecado, no obstante, no anuló, sino solo corrompió al mayordomo y vició su función, al alterar cada una de las tres relaciones básicas de la vida, a saber, siervo, custodio y mayordomo. Ahora el hombre, cuando le preguntaron, ¿y dónde está tu hermano?, ¿qué dijo? ¿Qué acaso yo soy guarda y custodio de mi hermano? ¿Qué acaso a mí me interesa mi hermano que esté enfermo? ¿Qué acaso a mí me importa que precisamente por un sistema injusto hay tanta pobreza y tanta necesidad y se padece hambre e incluso la creación gime? ¿A mí me importa? ¿Y a mí qué me importa? ¿A Dios? Yo le doy la espalda a Dios. Esa relación con Dios se quebrantó. ¿Y quién es Dios? Dios no crió al hombre, ni crió al cosmos. Es producto de la casualidad. Y así todas las doctrinas que se han expresado, como lo expresaron los antiguos, los griegos, los romanos, bajo un motivo religioso ajeno a la Escritura. El pacto que Dios hizo con el hombre, al igual que la mayordomía que le dio, une al hombre con sus semejanzas y con el mundo, a la vez que con Dios mismo. Todos los hombres fueron representados en Adán. El hombre fracasó en esta empresa. No pudo alcanzar la meta de su vida. De algún modo echó a perder su obra. Dios maldijo a la tierra por su causa. Génesis 3:17 lo expresa claramente. El hombre se constituyó en siervo de la serpiente, recibió su palabra e instrucciones, como suele suceder aún hoy en día. Por querer ser como Dios, Adán cambió el lugar y la tarea de toda la humanidad. El hombre se separó de Dios. Dios lo desaprobó por eso. Y por desobediencia precisamente a su palabra, Dios maldijo la tierra. A partir de aquí podemos comprender toda la problemática social y cultural en todos los órdenes de la vida. Y aquí entonces llegamos a un momento en que todo parecía caos, pero ¿qué pasó? Viene aquí precisamente el lugar de Cristo en el plan de Dios para el hombre. Cristo, hombre, viene con una tarea. Siervo sufriente de Dios. Se constituyó en el gran mayordomo, mediador entre Dios y el hombre. Fue enviado por el Padre, recibió autoridad de Él y fue habilitado por el Espíritu. Consumó su obra. Administra los asuntos de la iglesia y un día pedirá al hombre cuentas de su obra. Cuando esta administración haya acabado, Él devolverá el reino al Padre. Cuando el hombre se corrompió por el pecado y en consecuencia se apartó de su Creador, Dios no dejó las cosas así. Como Dios había obrado en la creación antes de la caída, mediante un hombre ahora también obraría mediante un hombre, Jesucristo,
Cristo es la imagen de Dios invisible. Colosenses 1:15. Podemos comprobarlo ahí. Él tiene todas las cualidades esenciales de un mayordomo. Debemos observar el lugar de Cristo en la creación de Dios. Como con el hombre, así con Él debe ser observado en las tres relaciones centrales de la vida. Solo entonces podemos mostrar que Él es aquel en quien el Padre reúne todas las cosas en el universo, en el cielo y en la tierra. Efesios 1:10. Él es la cabeza de una nueva humanidad, la iglesia. Él es el rey de la creación, pero es también el siervo de Dios. Fue el siervo sufriente, logró la perfección mediante su sufrimiento. Se hizo cargo de la salvación en el punto donde el hombre había fracasado, donde el hombre no había podido. Nació en una humanidad apartada de Dios y entró en un mundo maldito. Vino a un dominio donde reinaba otra fuerza, un reino de tinieblas. A fin de restaurar la creación y rescatar al hombre caído, debió arrancar el reino de manos de la serpiente, restaurar la relación de Dios con el hombre, del hombre con sus semejantes y del hombre con el cosmos en el cual ha entrado el desorden y la desobediencia. Él afirmó su rostro hacia Jerusalén, menospreció la vergüenza y sufrió la cruz. Sus ojos estaban fijos en el Padre y en su gloria venidera, como podemos leerlo en Filipenses 2, del 9 al 11. Cuando observamos la vida y obra de Cristo en función de su oficio o mayordomía, entonces notamos que tanto su obra como su vida permanecen incomprensibles hasta que se ven en función de la obra y posición específicas que Dios le dio y que Él a su vez aceptó libremente. Solamente así podemos ver la importancia de esta su obra. De ahí las numerosas referencias a Él como el que fue enviado. De ahí los numerosos pasajes que nos dicen para qué fue enviado. De ahí que precisamente porque se le confió esta obra única y colosal recibió el don del Espíritu Santo. Tuvo que aprender la obediencia en todas las cosas que sufrió. Dijo: he acabado la obra que me diste que hiciese. De esta manera rindió cuentas a su Padre. Consumado es, también dijo. Había satisfecho todas las demandas de Dios para la redención del hombre. Ya no sería más el siervo sufriente. De ahora en adelante sería el siervo glorioso, pero sí continúa siendo un siervo. Siervo glorioso, pero siervo. Precisamente este carácter que se nos muestra en la Escritura que alcanzó Cristo y esta posición fue por la que encomendó al hombre, dio esta tarea que precisamente estamos queriendo cumplir. Y no solamente como iglesia local, sino como iglesia, cuerpo de Cristo. Ahí está el rostro de Cristo. ¿Quién es el que nos dio esa tarea? Eso es lo que nos debe animar a cumplir con ella. Esta es precisamente la frase primera que el Señor expresó cuando dio esa comisión. Ahora, brevemente quisiera referirme también a la otra frase: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, que también nos debe dar confianza, seguridad, fortaleza. Él subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, pero no terminó con su oficio. Cristo continúa
como el comandante, como el comisionado por el Padre. Después de la ascensión envió al Espíritu, reúne su iglesia, gobierna en la congregación, ejerce autoridad en el mundo. Dios creó en Cristo todos los órdenes de existencia, Hebreos 1:2. En Él, no en el primer Adán, todas las cosas subsisten, Colosenses 1:17. Recibió toda autoridad, delante de Él se doblará toda rodilla. Cristo colocó al hombre nuevamente en su lugar en el mundo de Dios durante los días de su carne. Su obra actual como siervo glorioso lleva muchos hijos a la perfección. Esto lo hace porque Dios ha predestinado en Cristo a quienes Él conforma a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. En Cristo reflejamos nuevamente como en un espejo la gloria del Señor y somos transformados de gloria en gloria. Restaura al hombre en condición de hijo. Trae nuevamente al hombre cerca de Dios. Al hacerlo, sin embargo, Cristo, el Hijo, toma el lugar de Dios. Es con Él que tenemos que entendernos. Así como Dios mantuvo vivo al hombre, del mismo modo Cristo dice a sus discípulos: separados de mí, nada podéis hacer. La dependencia total de Cristo es lo normal para los cristianos, o debe de serlo. Cristo, el hombre, es la figura clave en el mundo de Dios. Por Él vino, y podemos decir: este es el mundo de mi Padre. Este es el reino de mi Padre. El mundo continúa siendo de Cristo hasta que todas las cosas sean puestas debajo de sus pies. Entonces, cuando esa obra también haya sido realizada, Él entregará su mayordomía, devolverá el reino al Padre, y Dios será todo y en todos. 1 Corintios 15:28. Mientras el hombre cristiano de hoy lucha por su existir en un mundo hostil, recuerda la promesa de que un día Él será semejante a Cristo, porque le veremos tal como Él es. 1 Juan 1:2. Nuestro cuerpo también será semejante al de Cristo. Filipenses 3:21. Dios está con nosotros. Y precisamente esta obra gloriosa de Cristo y lo que Él obtuvo por medio de su obra se expresa en el libro en el Hebreos, en el capítulo 2. Podemos leer y releer esa parte. Ahí se nos dice el lugar que ocupó Cristo. Y esto significa que la mayordomía de Dios, todas las cosas han de ser reunidas en Cristo. Cabe observar que la mayordomía o administración del mundo por parte de Dios no le ha sido delegada a Él. O sea, Dios mismo no se ha delegado esta mayordomía, porque en Él tiene su origen. Dios, no obstante, Dios lo delega a Cristo. Cristo es el delegado, el vicario de Dios en la tierra, no otras personas. Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo no nos ha dejado solos en el cumplimiento de esta tarea. Esto debe ser precisamente el motivo que nos debe guiar a cumplir con esta tarea. Esto es precisamente. Es importante la tarea en sí misma, pero adquiere mayor relevancia cuando nosotros sabemos quién nos la ha encomendado, y cuando sabemos también que es Él mismo quien nos está
ayudando a cumplir con esta tarea. Sigamos adelante, cumpliendo con este triple oficio que el Señor nos ha encomendado. En unos momentos vamos a acordar algunas actividades con los maestros y tenemos también pendiente seguir capacitando a los oficiales, y no nosotros, el Señor con nosotros, para cumplir con esta tarea. Tengamos confianza en quien es la cabeza de la iglesia. Tengamos esa confianza y esa fortaleza y ese gozo, ese ánimo para cumplir con ello. Ahora, solamente viendo el rostro de Dios en Cristo Jesús, podemos decir como el salmista, cumpliendo con nuestra tarea: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmo, hablad de todas sus maravillas. Y que el Señor nos bendiga y nos siga ayudando en esta su tarea. Dios los bendiga a todos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre, gracias porque tú eres misericordioso y bondadoso con nosotros, porque pese a nuestras debilidades, a nuestras dificultades, tú nos ayudas a permanecer aquí en tu iglesia y nos has puesto a todos, sin excepción, en esta tarea, en este oficio. Como iguales, porque a todos nos has dado la tarea, a todos nos has puesto en tu reino. Pero también diferentes, porque a cada uno nos has dado un don. A cada uno nos has dado un talento. A cada uno nos has dado tu espíritu para cumplir con la tarea. Te lo agradecemos, Señor. Pero al mismo tiempo te pedimos perdón, porque ciertamente no veíamos tu rostro, porque ciertamente nos hemos afanado en cumplir, pero en nuestras propias fuerzas. No veíamos tu rostro, Señor, hasta que tú nos lo muestras en tu palabra y también en Cristo Jesús, porque Él es la imagen misma de ti. Ayúdanos, bendito Dios, a cumplir con esta tarea, pero en esa integralidad. Que veamos tu majestad como tú nos la muestras en tu palabra. Que el motivo que nos guía a cumplir con ella, como nos ayude a cumplir con todas las actividades, sea ese motivo revelado en tu palabra: creación, caída y redención en Cristo Jesús. Que ello guíe todas nuestras actividades. Por favor, te lo pedimos, porque sin ti nada podemos hacer. En el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En pie, hermanos. En respuesta a la palabra predicada, cantemos el himno 316, firmes y adelante. Himno número 316, firmes y adelante, huestes de la fe, de la 15ª parte, confianza y valor en tiempos de prueba.
letra por Juan Bautista Cabrera y música por Arthur Seymour Sullivan. También como respuesta a la palabra de Dios predicada, demos al Señor diezmos, ofrendas y primicias, la administración del ofertorio.